Cristo resucitó. En verdad resucitó. En este santo tercer domingo de Pascua, llamado de las mujeres miróforas, es decir, aquellas portadoras de los perfumes, de los aceites con los cuales se embalsamaban los cuerpos, que concurrieron a la tumba, al sepulcro de Cristo, la mañana del domingo de la resurrección, las conmemoramos y también las miramos muy bien para imitarlas, pues su presencia en ese lugar, en ese momento, no era una casualidad, un impulso o un deseo, sino que estaban piadosamente, aún en medio del dolor y del desconcierto, cumpliendo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios estaba marcada en este caso que si el Señor estaba muerto, debía ser honrado el cuerpo, como en todos los casos, lavado, preparado, de acuerdo a como en aquel momento estaba prescrito en la ley, y ellas debían llevar la pesada mezcla de perfumes, podía llegar a pesar hasta 30 kilos esa mezcla de perfumes, lo cual se le hacía dificultoso a este grupo de seguidoras de Jesús, de personas muy cercanas, de discípulas, de personas que iban en su compañía, que ayudaban y colaboraban con lo que tenían para las necesidades que había. Ellas fueron temprano a la madrugada porque tenían miedo. Sabían que aquel que estaba en la tumba había sido condenado por las autoridades y por lo tanto era un proscrito para la ley y por tanto era un delito estar con el Señor y honrarlo. El valiente José de Arimatea, de alguna manera, gracias a su posición importante y a su fe tan ferviente, pudo ir a reclamar el cuerpo. Fue a reclamar el cuerpo para poder sepultarlo debidamente. Fue puesto en un sepulcro nuevo, envuelto en una sábana limpia, tal como debía hacerse. Ahora ellas, presurosas, van de madrugada con la pesada mezcla y con el gran interrogante: ¿quién nos moverá la pesada piedra, la pesada losa que tapaba la entrada de la tumba? Las vemos llenas de devoción a pesar del temor, llenas de valor y de una gran fuerza espiritual para poder ir a cumplir con este deber con el mismo Señor, pero también consciente de sus límites. Ellas van a poner todo lo que pueden. No había ninguno de los apóstoles a disposición para acompañarlas y hacer ese trabajo de mover la piedra. Ellas fueron impulsadas por el amor, por la devoción, impulsadas por también un profundo sentido del deber. Un deber que hace estar muy por encima de las circunstancias que le tocaba vivir, pues sabían que estaban yendo más allá de lo que permitía la situación y que estaban haciendo algo peligroso, a pesar de que fuera algo, digamos así, correcto de acuerdo a los ojos de Dios, era incorrecto de acuerdo a los ojos de los hombres. Y aquí la primera lección que nos enseñan las miróforas, las santas miróforas, portadoras de perfume. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que seguir lo que nos enseña la Iglesia antes que lo que nos enseña un mundo que no conoce a Dios. Hay que tener por más aquello que viene de Dios que aquello que sencillamente nos conviene o no nos conviene. Esa falsa moral de me resulta cómodo o no me resulta cómodo no es una manera alternativa de evaluar las cosas, sino que es una manera en la cual nos negamos a evaluar las cosas y sencillamente nos llevamos por nuestras impresiones superficiales. No evaluar las cosas no es una manera de razonar, sino que la fe, la que primero nos obliga a profundizar en nuestro corazón quiénes somos, y después nos ilumina el mismo Dios para ver qué tenemos que hacer. Y en ninguno de esos casos
son las circunstancias el impedimento, sino las circunstancias son el medio en el cual estamos llamados a poner por obra lo que el Señor nos manda. En segundo lugar, ellas estaban movidas por un profundo amor. No era puramente ir a cumplir una obligación, que ya es algo bueno, una obligación buena es algo bueno, sino que están llevadas por esa fe que aún siéndole prácticamente imposible para su capacidad el realizar lo que van a hacer, se dejan llevar por la profunda fe de que lo que Dios puso en su corazón de alguna manera se va a poder realizar. Confían en Dios más que en sí mismas. Y esta es una segunda lección que nos enseñan hoy las mielóforas que en este momento están reinando con Cristo en el cielo, nos están iluminando para ser discípulos de Cristo de acuerdo al modelo, al ejemplo que nos dan ellas. Una profunda confianza en Dios más allá de las limitaciones propias nuestras. Por lo tanto, no son ni las circunstancias nuestras enemigas, ni nuestras limitaciones, sino en este caso es el quedarnos atrapados por ellas. El pensar que solamente las circunstancias son las que hacen lo que somos, y no que es la mano de Dios sapientísima que actúa en nosotros si lo dejamos a través de las circunstancias. Hoy tenemos una dolorosa situación en prácticamente todo el mundo, en la cual seguro estamos privados de algo que queremos o de algo que necesitamos, ya sea de la presencia de los seres queridos o de poder encontrarnos con ellos o de poder realizar todo lo que teníamos planeado o muchísimas cosas, ¿sí? Hay infinidad de esfuerzos para explicar cómo son las cosas, cómo deberían ser. Hay una inmensa insatisfacción y una enorme frustración. Pero vamos a imitar a las mujeres miróforas y obedezcamos a Dios antes que a los hombres y confiemos en Dios más que en nosotros mismos. El Señor todo lo permite para el bien de los que lo aman. Por lo tanto, en esto que está sucediendo, nada hay en sí, venga de donde venga y sea como sea, en contra nuestra, sino que nos pone en la obligación de hacer una tarea que Dios nos ha encomendado, que está muy por encima de las circunstancias. Así como el ir a atender la presencia del resucitado, que ellas no sabían que había resucitado, pero iban con los pesados aromas, cargando a escondidas para poder realizar esa obra. Ellas no se quedaron diciendo, hoy no se puede, no conviene, no me dejan, no es algo seguro. Esa palabra, esa seguridad que pretendemos, es una ilusión. Y esa ilusión tantas veces nos condiciona en la vida de la fe y nos condiciona en las demás cosas. De hecho, a tal punto es que en uno de los textos en que el Señor habla del final de los tiempos, dirá que un signo precursor de la venida del anticristo será justamente la imposición de ciertas cosas en nombre de la seguridad, de la pacificación de la seguridad, cuando sabemos que hay cosas que no dependen de lo que hagamos, sino que dependen de la providencia de Dios. Por lo tanto, antes que buscar una seguridad de afuera, que tiene su valor pero limitado, busquemos pues a Dios, que nos da la vida, que nos da las circunstancias para encontrarlo, que nos da la gracia para santificarnos. Y junto con las mujeres miróforas, caminemos en busca de aquel en quien creemos. Ahora bien, ellas se encuentran pues con este ángel que les dice, ha resucitado, no está aquí, y decir a los discípulos que los encontrará en Galilea. Muchas cosas pasarán en ese día, una de ellas fue esta. Ellas salieron temblando y conmovidas por lo que había pasado. No lo habían entendido plenamente. Esto que nosotros estábamos leyendo del Evangelio de San Juan es algo que ellas pudieron recordar y contar de ese momento que vivieron, y eso requirió una maduración de lo que les había pasado. Y hay aquí una tercera cosa en la cual las mujeres miróforas son hoy nuestras maestras,
en el medio de esta situación de tantos sepulcros y de tantas restricciones. Y es dejarse afectar profundamente por lo que Dios hace en la vida. No vivir con la necesidad de que Dios se me aparezca 2 o 3 veces por semana porque si no, no creo en Él. Listo, ya está, ya caducó. Me trajeron tal mensajito, me trajeron tal cosita, tuve tal pequeña experiencia y si Dios no la repite en el término de 7 días me busco otro Dios. Esa superficialidad en la que vivimos hoy día, que siempre estuvo en el mundo, pero hoy es algo totalmente impulsado, partamos de las circunstancias, ¿sí? Pero está íncito en lo profundo del hombre caído, de nosotros como seres humanos que padecemos la realidad del pecado, estamos con la tentación y la tendencia de hacer todo superficial y de no dejarse afectar y madurar aquello que Dios nos está dando en este momento, en estas circunstancias por las cuales habla Dios, pero un Dios que está muy por encima de ellas, en el cual no podemos dejar que actúe si no confiamos primero en Él más que en nosotros mismos. Queridos hermanos, que donde Dios los encuentre, ustedes le abran la puerta y que la Santísima Madre de Dios anuncie en vuestros corazones la resurrección de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo de entre los muertos, sobre la muerte y el pecado. Amén. Christos vos crece. Christos anesti. Cristo resucitó. En verdad resucitó.